Nuestro siguiente invitado es Pablo Rodríguez Palenzuela, él es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Politécnica de Madrid y trabaja en bioinformática. Él le encanta hacer divulgación, sobre todo de una forma multidisciplinar. Toca todas las áreas del conocimiento para transmitir el conocimiento. Y, de hecho, él escribe muy bien y, además, pinta muy bien. Y, de hecho, en sus presentaciones suele tener acuarelas hechas por él mismo. Así que os dejo con Pablo Rodríguez Palenzuela, Genética o Cultura, el falso dilema. Bueno, muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a todos por aguantar hasta aquí. La verdad es que es un placer volver a Granada después de un tiempo bastante largo y la verdad es que hacía mucho tiempo que no me encontraba en esta situación. Es muy emocionante el poder un poco volver a la vida normal, ¿no? Aunque todavía no del todo. Bueno, hoy voy a hablar de genes y cultura, lo que se supone, he llamado el falso debate. Mucha gente piensa que la cultura es algo que se opone a los genes, o sea, que hubo una evolución biológica y que después pues, hubo una evolución cultural y una vez que ya está la cultura puesta, pues la evolución biológica se acaba. Y en realidad la cosa es más complicada, o sea, la cultura no se opone a los genes, sino que interacciona con ellos. De hecho, cuando la cultura se establece, pues se generan nuevas presiones selectivas que hace que la evolución vaya por otro lado, pero no se para, sino que más bien se acelera, como argumentaré a lo largo de esta charla. De hecho, la cultura es una adaptación en el sentido biológico junto con lenguaje y, de alguna manera, pacifismo o docilidad, que son, en mi opinión, las tres claves de nuestro éxito biológico como especie. Bien, voy a un par de historias contrapuestas muy rápidas. A la izquierda, a principios del siglo XVI, la expedición de Pánfilo de Narváez se adentró en las selvas de lo que es hoy Florida, buscando conquistar. Y bueno, fue un desastre. Al cabo de un par de meses, los españoles se morían como moscas por el hambre, por las enfermedades, cuando en esa zona los nativos llevaban miles de años viviendo y sobreviviendo perfectamente, ¿no? Al final solo sobrevivieron 3, uno de ellos el famoso Cabeza de Vaca, que lo contó en su famoso libro de Naufragios y Comentarios. La otra cara de la moneda es la historia de Juana María, que es la que tenéis en la foto, la última de los nicoleños, unos habitantes de una isla del Pacífico. La isla fue vaciada, pasaron al continente, pero ella, pues, por una cuestión accidental, se quedó sola en la isla y durante 20 años sobrevivió en su isla perfectamente. Fue capaz de cazar, pescar y hacer todo lo que necesitaba para su supervivencia, encontró pieles para vestirse, etcétera, etcétera. Bueno, la diferencia, evidentemente, entre Juana María y los conquistadores es que Juana María tenía un kit cultural, o sea, tenía este conjunto de conocimientos que te permiten, pues, saber cómo sobrevivir, cómo encontrar agua, cómo encontrar comida, y los españoles no. Esto ha ocurrido muchas veces, en muchas ocasiones, europeos bien equipados y con experiencia no son capaces de sobrevivir, donde los nativos pues llevan mucho tiempo sobreviviendo. Bien, en definitiva, la cultura es un producto de la evolución, ha surgido en el proceso cultural, y los kits culturales son una adaptación importantísima para nuestra supervivencia como especie y se desarrollan a lo largo de generaciones. Por ejemplo, el kit cultural necesario para sobrevivir en el Ártico, que tienen los inuit, pues hizo falta varios milenios para desarrollarlos. Es muy complicado, evidentemente, vivir en esas condiciones. En otros casos, la cultura pues va también, el proceso es más rápido, pero siempre lento. El odioso debate naturaleza-crianza, yo creo que la cultura ha sido mal entendida por los dos lados. Los biólogos tienden a dar énfasis a las diferencias genéticas que existen. En cambio, pues los científicos sociales le han dado a la cultura el valor que se merece, pero tienden a considerarlo como algo que se opone a la biología y esto es un error. Bien, existen culturas animales. Se ha visto, sobre todo en chimpancés, que determinados grupos son capaces de utilizar pues, piedras para partir semillas, palos para utilizar termitas. Esto lo utilizan determinadas bandas y se transmite de manera cultural. También, por ejemplo, se vio que los herrerillos en Inglaterra aprendían a romper las botellas de leche para aprovechar la nata y ese rasgo se transmitió de forma cultural. Evidentemente se trata de culturas pues muy rudimentarias comparada con la riqueza que tienen las culturas humanas, pero ese rasgo está ahí.
Cultura y genes coevolucionan. El caso más claro es la evolución de la tolerancia a lactosa. Lo que hay ahí es un mapa de la frecuencia de tolerancia a lactosa. Como veis, hay, pues, en Europa, en el norte de Europa es muy alta, hay algunos puntos más, en general a lo largo del planeta no lo es. Sabemos que este rasgo se seleccionó hace unos miles de años en el contexto de una cultura ganadera en la cual los individuos que podían utilizar la lactosa y por lo tanto la leche sobrevivían más. La diferencia no tenía que ser muy grande, en unos cuantos cientos de generaciones el rasgo se fija, ¿no? O sea, que tenemos un rasgo cultural, la ganadería, que genera una presión selectiva a favor de las personas que tienen tolerancia a lactosa. Esto es el caso más paradigmático, pero se está viendo, existen estudios en otros muchos genes relativos al metabolismo y también al comportamiento. Bien, esta diapositiva es difícil de explicar, no voy a entrar en los detalles. Los puntos rojos o azules son número de genes que han sido sometidos a presión selectiva positiva. O sea, lo que nos dice, utilizando una técnica de bioinformática o de genética que no voy a comentar, pero es que hace unos 40.000 años nuestra evolución se aceleró. O sea, en los últimos 40.000 años ha habido más genes sometidos a presión selectiva, lo cual es un buen indicador de que hay una mayor rapidez de evolución. La supuesta bajada es un artefacto, la técnica no puede identificar genes de evolución reciente, pero hay razones para suponer que en los últimos 10.000 años la evolución humana no solamente no se ha parado, sino que ha aumentado en rapidez y seguramente conectado con este fenómeno de cultura en el que vivimos, ¿no? De manera que, repito el mantra, genes y cultura coevolucionan. Bien, el otro punto importante es el lenguaje. El lenguaje es una especie de Rubicón evolutivo. Nosotros hablamos, los animales no, los animales se comunican, pero ninguno tiene un lenguaje articulado, sintáctico, con reglas. Es algo en el sentido que somos únicos y es una adaptación cultural. O sea, para que surgiera el lenguaje fueron necesarios cambios concertados en el aparato fonador, en la laringe, en las cuerdas vocales y también en el cerebro. Todos estos cambios no pueden ocurrir a la vez por casualidad, con lo cual podemos estar seguros de que es una adaptación en el sentido biológico que claramente está muy conectada con la cultura, ¿no? O sea, el lenguaje amplifica las posibilidades de transmisión cultural. Por supuesto, el lenguaje tiene un asiento en el cerebro y en los genes. Hay varios, seguramente muchos genes implicados, pero el más famoso es FOXP2, un gen que la secuencia que tienen los humanos en FOXP2 es única, es diferente de la que tiene el chimpancé, y se ha visto que los humanos que tienen defectos genéticos en ese gen son incapaces de hablar, tienen un impedimento lingüístico específico que más o menos deja el resto de la cognición intacto, pero que no pueden hablar. Eso no quiere decir que FOXP2 sea el gen del lenguaje, seguramente hay muchos más y con seguridad FOXP2 tiene otras muchas funciones, pero desde luego es uno de ellos y es un gen importante. La tercera pata es lo que podríamos llamar el relativo pacifismo o docilidad de nuestra especie. Eso puede sonar un poco raro, pero los humanos somos bastante pacíficos. O sea, en los aeropuertos nos dejamos registrar, escanear, hacemos fila. Si a los aviones en vez de humanos hubiera chimpancés, seguro que alguno salía con un dedo menos. ¿De dónde viene esta digamos, tendencia a ser relativamente pacífico? Pues tenemos que hacer un viaje en el tiempo a los años 50, a la Rusia, a la Unión Soviética entonces, donde este hombre, Dmitry Belyaev, inició uno de los experimentos más fascinantes de la historia de la ciencia, donde trató de averiguar la base genética de la domesticación, ¿no? Y bueno, pues lo que hizo fue criar zorros, los seleccionó con el criterio de docilidad y al cabo de 20 generaciones encontró que eran unos animales que se parecían mucho a un perrito, o sea, tenían manchas, respondían a su cuidador, movían a la cola. Bien, se ha visto que todos los animales domesticados tienen una serie de características comunes, esto se llama síndrome de domesticación, y se ha visto muy recientemente que los humanos también tenemos algunas de estas características, ¿no? De dentición más pequeña, huesos más ligeros, cráneo menor, diferencias hormonales. Seguramente esta capacidad de hacernos más dóciles o más pacíficos pues fue una cuestión esencial a la hora de
hacer los grupos supercohesionados que tuvieron que defenderse en la sabana hace 2 millones de años con las primeras especies de Homo erectus, ¿no? Homo erectus, las primeras especies del género Homo. Bien, en definitiva, he argumentado que lenguaje, cultura acumulativa y relativa docilidad, aunque esto es más complicado, habría que hablar más largamente, son los 3 pilares de nuestra evolución, es el secreto de nuestro éxito, son adaptaciones en el sentido biológico, pero que también cambian las reglas del juego de la evolución y que la aceleran y, en definitiva, pues son sumamente importantes para entendernos a nosotros mismos. Todo esto y más cosas pues, se contarán en un libro que estamos preparando para su publicación en el 2022 con la editorial Nextdoor y, si todo va bien, saldrá más o menos en el mes de abril. Veo que el tiempo se me acaba. Muchas gracias de nuevo y encantado de estar con vosotros.